Segunda de Corintios, capítulo 7. La semana anterior estuvimos basándonos en el versículo 1 porque encontramos materia suficiente como para no solo llenar media hora de estudio, mucho más. Pero hoy vamos a tratar de avanzar, si Dios lo permite, hasta el versículo 11. Pero antes, quiero prepararles en su mente con relación a recibir este estudio, y es una de las maneras que también nosotros glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, y es manteniendo una correcta relación con su pastor. Es mi responsabilidad como pastor enseñarles a ustedes a tener una correcta relación con su pastor. ¿Por qué? Porque lo sabemos que en Efesios es el Señor quien dice: yo he constituido, he puesto pastores para que apacienten mis ovejas. Y es de bendición a nuestras vidas saber tener una relación correcta con el pastor. En un llamado que Dios hizo a Israel al arrepentimiento por medio del profeta Jeremías, Él prometió darle pastores según su corazón, que los apacentara con ciencia y con inteligencia. Eso lo podemos leer en Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Jeremías 3, versículo 15. Y este versículo presenta lo que verdaderamente debe de ser un pastor. Jeremías 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí encontramos amor, trato, preparación teológica y discernimiento con sabiduría. Todo lo encontramos en estas 4 frases. Si un ministro, pastor o obispo, como quiera llamarle, no siente amor por las ovejas, hermano, no es un ministro puesto por Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos trata Dios? Fíjense cómo dice Jeremías: pastores según mi corazón. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Acaso Dios no es amoroso, paciente con nosotros? Bueno, pues así mismo los pastores deben de tratar a sus ovejas. Deben de apacentarlas, enseñarles teológicamente. O sea que esta introducción viene porque, a pesar de todo el mal que los corintios le hicieron a Pablo, él persiste en manifestarles el gran amor que él sentía por esta iglesia. Vamos a nuestro texto, que es 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 2 al 11. Lo vamos a leer y luego vamos a hacer algunos comentarios. Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa,
Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud prodijo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando Pablo le dice aquí por segunda vez a los corintios, admitidnos, él les está pidiendo que ensanchen su corazón, así como él dijo en 2 Corintios 6:13. O sea que, en otras palabras, que lo aprendieran a amar un poquito a él. O sea, que abrieran su corazón y pudieran ver que simplemente todo lo que él ha procurado siempre es buscar el bienestar de los corintios. Lo dice de 3 maneras. Primero, a nadie, dice, hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea que en ningún momento causó herida o destruyó alguna oveja. Y esto puede verse tanto en el sentido físico como en el sentido moral. Pablo afirma que no había sido causa de agravio, que no había corrompido los sentidos morales de nadie, ni le había hecho daño a la fe de alguna persona con falsas enseñanzas. Inclusive tampoco había agravado a nadie con la cuestión de la economía, aprovechándose o sacando beneficios de cualquiera por razón de su posición. Pero a pesar de que todo lo que procuró Pablo fue hacerle bien a la iglesia, sus enemigos siempre estaban dispuestos a calumniarle, a malinterpretar sus propósitos, sobre todo cuando estos enemigos son confrontados con la verdad y se les descubre. Eso hace que se reviren con mayor ahínco contra el líder del Señor. Y esto es cierto, hermanos. Los ministros de la palabra siempre han sido blanco de ataques de personas que sin escrúpulos ni temor de Dios son capaces de calumniar a los ungidos. Yo he sufrido muchos casos, muchas situaciones, y guardo todas las evidencias, por si algún día tengo que mostrarlas, de que esta es una gran verdad, a pesar de la gran advertencia que está en la Biblia. Por eso yo les decía al principio de la clase, es de bendición a nosotros el saber cómo tratar con el ministro de Dios. Y esa es la motivación para enseñarle. Dice el Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Porque es directamente contra el mismo Dios. Y eso hay que aprenderlo, hermanos, porque muchas veces somos, como dice, listos para calumniar, para murmurar, etcétera, etcétera, contra el ungido de Dios. Y esto puede ser muy perjudicial para la persona que lo hace. Tenemos el caso de la misma hermana de Moisés, que murmuró contra su hermano y fue enferma de lepra. Así que hay que tener esto con mucho cuidado. La defensa general que hace Pablo aquí, hay que verla también como se ven las dos caras de una moneda. Y les digo en verdad, hay que tener cuidado, sí, no calumniar a los siervos de Dios. Esa sería una cara. Por el otro lado, hay que ser muy precavidos. Hay que recordar que también existen lobos rapaces. O sea, el mismo Señor Jesús nos los advierte en Mateo 7:15, que hay lobos rapaces. Inclusive, el mismo Pablo convocó una reunión de ancianos o de pastores
para advertirles de este gran mal. Eso se encuentra en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Después lo pueden leer. Ustedes saben que allí se encuentra la advertencia que le hace Pablo a estos ancianos. Dice: inmediatamente que yo me vaya, aquí van a entrar lobos rapaces a las iglesias. O sea, ahí es donde ustedes pueden ver el balance, que hay que tener el cuidado, sí. No podemos calumniar a los siervos de Dios, pero hay que ser precavidos y con ojos muy abiertos. Pero lo más irónico de todo esto es que los obreros fraudulentos, hermano, reciben una clase de apoyo incondicional de sus seguidores que usted se queda pasmado. Sin embargo, el siervo del Señor, ¿cómo es calumniado? Es una cosa que no me cabe en mi mente realmente, porque estas cosas pasan. En el versículo 3 dice Pablo: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Él dice primero: yo no pongo en duda el amor que ustedes puedan tener. Es cierto que de esta iglesia de Corintios se levantó un tremendo antagonismo en contra de su apostolado, pero no eran todos. No todos tenían ese espíritu malévolo. Y Pablo no quería condenarles, pues ellos estaban en su corazón. No todos tienen esa misma opresión hacia su pastor, y yo lo sé por mi propia persona. Si fuera católico yo diría: no soy santo de la devoción de muchos, pero como no soy católico no lo puedo decir. Pero es así. Pero el hecho de que yo diga esto no quiere decir que no hayan hermanos que sí aprecien, sí amen, sí valoricen al ministro de Dios. Pero el amar inclusive a las personas que te hacen daño y que te hacen sufrir, hermano, eso es un amor ágape que solamente el Espíritu de Dios puede poner en sus siervos, solamente el Espíritu de Dios. Hemos hablado mucho de los frutos del Espíritu y el amor es uno de ellos. Por eso al principio decía: si un ministro no tiene amor hacia las ovejas, no puede ser ministro. Inclusive dice Pablo: yo estoy aquí dispuesto con ustedes a vivir o a morir con los corintios. Un amor extraordinario. Por eso es que él nos explicaba el porqué, la conducta de aquellos corintios hacia él, cuando él todo lo que hizo fue llevarles el evangelio y enseñarles la sana doctrina. Versículo 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amar a las personas que le hacen daño a uno es un verdadero milagro de Dios. Y Pablo se sentía orgulloso de los corintios, pero además se sentía libre de transmitir con toda franqueza lo que sentía por ellos. Confianza y gozo. ¿Por qué confianza? Porque él sabía que aquellos corintios, como creyentes, estaban bajo la poderosa obra del Espíritu Santo. Así que por eso es que él expresa aquí ese gozo que él siente y esa consolación, sobre todo, que él va ahora a exponer su gratitud y su alegría por la respuesta que recibe de los corintios, la respuesta que él estaba esperando cuando él envía al hermano para que le traiga respuesta. Él estuvo ansioso por saber la reacción de los corintios a la primera carta. Eso lo estuvimos estudiando al principio de Segunda de Corintios, porque se encuentra ahí en el capítulo 2, versículo 13. Cómo Pablo no tuvo reposo en su espíritu hasta que no recibió respuesta de cómo habían reaccionado los corintios hacia aquella carta. Inclusive abandonó Troas para ir a Macedonia
y allí encontrarse con Tito, que era el portador de la noticia. Pero ahora, como ya Tito le trajo respuesta, ya él podía respirar tranquilo, rebosar de consolación, a pesar de que él atravesaba por tribulaciones, las cuales menciona en el versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Pablo aquí hace mención no solo de sufrimientos físicos, pero también psicológicos. O sea, tensiones, estrés, que posiblemente sea uno de los peores males que pueda sufrir un ministro del Señor. Cuando se habla de afuera, él se estaba refiriendo a enfrentamiento con judíos, persecuciones, con paganos, y todo lo que él sufrió por procurar el bienestar social y espiritual de los cristianos. Pero cuando dice de adentro, o sea, ya se está refiriendo más, y él habla aquí de temores. Es interesante eso, porque de adentro se puede ver, quiere decir lo que está ocurriendo en el ámbito de la iglesia. Pablo tenía temores, como todo hombre. El temor es parte de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza pecaminosa, y hoy se nos ha hablado de la fe, de estar confiando en el Señor, de saber, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está con nosotros, que es nuestro ayudador, que no nos deja, es nuestro consolador. Mas, sin embargo, estos temores florecen de vez en cuando por situaciones que pasan dentro de la iglesia. Temor de que su trabajo fuera en vano, que sus enemigos salieran triunfadores, ver discípulos apostar, que la paz y pureza de la iglesia se vieran trastornados. Todo esto era causa de temor y de tensión en él. O sea que es imposible de evitar estos temores. Temores producidos por uno mismo y también porque sabemos que tratamos con personas de naturaleza caída a las que hay que ministrar. Y hermanos, uno les puede ver, porque como hombres vemos, oímos, nos damos cuenta, entendemos, no se nos van cosas así de balde. Todas estas cosas las sabemos y podemos ver cómo una persona puede comenzar a fallar, a faltar, a ser infiel o a hacer caso omiso a las enseñanzas. Y usted lo está viendo y usted trata de animarle y exhortarle y entra por aquí, le sale por allá. Verle dejar de congregarse, que no desean la comunión con Dios y, como hablamos, llegar inclusive a murmurar contra el pastor. Yo no sé, es obra del Señor que todo lo que por ahí se habla llega a los oídos de uno, de alguna manera. ¿Me entero? Así es, me entero. Y en vez de uno sentir repudio, sentir rechazo, es todo lo contrario, lo sufre y uno se da cuenta por dentro que ese sufrimiento es porque ama a esa persona, aunque está arremetiendo contra uno y uno lo sigue amando y está sufriendo el hecho de que ese hermano reaccione de esa manera. Todo esto causa temores, porque uno lo que procura es el bien espiritual de cada una. Fíjense, para que ustedes entiendan la dimensión de lo que son estos temores. Como ovejas que son, por ejemplo, ustedes pueden sentir la falta de una persona, darse cuenta que una persona falta, vamos a suponer. Sin embargo, usted se da cuenta que esa persona falta porque a lo mejor la tiene cerca o mantiene algún tipo de relación con esa persona y se da cuenta que está faltando y le preocupa y hasta se pone a orar por ella y etcétera. Pero hermanos, el pastor se da cuenta de todas las ovejas que están faltando.
de todas las que tienen problemas, o que están atravesando problemas matrimoniales, o que están pasando por problemas económicos, o que están pasando por enfermedades físicas, de todas. Mire si esto no causa temor, conflicto y estrés en el interior de un ministro. Por eso es que muchas ovejas no pueden entender y comprender cómo es que un pastor obra, porque hay ovejas que uno debería de todo el tiempo, sin embargo, según el corazón de Dios, con amor, con paciencia, tratándola de que ayudarla a crecer, de que desarrolle, de que crezca. Todo esto lo muestra Pablo presentando estas tribulaciones. Sí, hay ovejas como ustedes que causan gozo, pero hay otras que causan mucha tristeza. Mucha tristeza. Sin embargo, según el versículo 6, vemos que a pesar de estos conflictos externos, temores internos, siempre podía apoyarse en Dios, y por eso es que un verdadero ministro permanece y persiste, porque está apoyado por Dios. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ya hemos hablado, también en el versículo 7, él expresa el consuelo que recibió cuando entendió que la respuesta de los corintios hacia aquella carta fue de arrepentimiento, fue de llanto, pero yo pienso que una de las cosas que más lo movió a él fue que el interés que sintieron por su persona. Él estaba siendo completamente llevado contra la pared. Estos hermanos se dan cuenta, se arrepienten, lloran y le expresan el amor que él esperaba recibir de aquella carta. Sí, fue una carta que tuvo que escribir, fue dura, pero a la vez beneficiosa. Él se sintió un poco mal por la manera quizás como dijo las cosas, pero después, al escuchar el resultado, vio que fue saludable y se regocijó. O sea, no significa que Pablo se arrepintiera de haber corregido los problemas, sino que no pudo evitar sentirse mal al ser causa de dolor a la iglesia. Esto que él está mostrando en estos versículos, uno lo puede entender como padre, que uno tiene que a veces disciplinar a un hijo, y lo hace, pero a su vez le duele. Y eso era lo que él estaba diciendo aquí. Tuve que corregir, disciplinar, exhortar a los corintios, pero me dolió hacerlo. Y aún en ese dolor él siente pesadumbres porque no sabía cómo ellos iban a reaccionar hacia su carta. Por eso es, cuando Tito viene y sus resultados fueron positivos, se sintió regocijado, gozoso, porque vio lo más importante es, que él habla aquí en el versículo 10 y 11, es que produjo en ellos un verdadero arrepentimiento. No fue un arrepentimiento de palabras nada más, sino fue genuino. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de que no hay que arrepentirse. Mira qué interesante. Cuando Dios nos habla, a veces nos habla severamente, pero eso produce en nosotros un arrepentimiento genuino. De haberse arrepentido, no hay que arrepentirse. No hay que arrepentirse de haber recibido una reprensión. ¿Por qué? Porque lo que viene es del amor de Dios que quiere ir enderezando nuestros pasos. Encuentro interesante el versículo 11, porque ahí presenta, créalo o no, lo que es el verdadero proceso del arrepentimiento. El 11 dice, ¿por qué aquí? Esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, y aquí está el proceso de lo que es arrepentirse de verdad. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa?
qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Aquí tenemos 8 cosas que presenta aquí Pablo acerca de un verdadero arrepentimiento. Él habla de una solicitud. ¿Solicitud en qué? En provocar cambios en uno. Eso es lo que hace un arrepentimiento, es un cambio total de vida. En contraste a la solicitud es ser indiferente o ser negligente hacia el pecado. Hay muchas personas que vienen, te presentan situaciones al pastor, el pastor les ministra con todo deseo y amor de ayudarles y de ver de que van a sobrepasar esas situaciones, pero no siguen los consejos, no, continúan persistiendo en la situación, las cosas se agravan, vienen las consecuencias y después el pastor es malo. No, el pastor no es malo. El pastor te dio un consejo de lo que tú tenías que hacer y aplicar. ¿Por qué llegó a ese extremo? Porque no había una solicitud para arrepentirse, para cambiar de vida. Por eso es lo primero que él ve aquí en un genuino arrepentimiento. Decir, yo no quiero ser igual. Esa es solicitud para arrepentirse. Procede diciendo, habla aquí de una defensa. ¿Qué defensa? Bueno, una defensa contra el enemigo acusador, contra el tentador. Es reconocer que todos estamos en medio de una lucha espiritual, que vamos a ser atacados, que el enemigo no quiere en ningún momento ni que nos arrepintamos, ni que progresemos, ni que crezcamos, ni que salgamos de esas situaciones terribles que ocurren en nuestra vida, ¿no? Y quiere mantenernos abajo. Por eso cuando hay un arrepentimiento y hay un cambio de vida, se ha mostrado una lucha en contra de aquel que quiere mantenerlo a uno aprisionado. Y sabemos que solamente podemos salir victoriosos en Cristo cuando confesamos nuestros pecados y acudimos a la oración intensa, a la oración bien dirigida hacia Dios, con propósito. Señor, ya yo le dije ya en mi solicitud, yo no quiero ser igual, pero ahora en mi defensa, Señor, ayúdame a no ser igual. Pero esto hay que quererlo, esto hay que desearlo, hasta el punto de pedirlo, para que entonces podamos ver la defensa que viene de Cristo Jesús contra el tentador. Pero muchas veces no queremos pasar por estos pasos. Yo pienso a veces que hasta nos gusta y nos agrada todas esas situaciones pecaminosas y todas esas situaciones. Porque yo no puedo entender cómo una persona puede persistir en lo mismo si sabe que le está haciendo daño. Entonces tiene que procurar esa defensa. Sigue diciendo, indignación. Ojalá que podamos sentir esto, porque yo estaba pensando, mantener restringido un deseo pecaminoso, mantenerlo restringido es en parte bueno, pero yo pienso que no es realmente donde quiere que el Señor nos quedemos, manteniendo las cosas restringidas. No. Yo no he progresado hasta que ya eso que tengo restringido no vuelva a causar en mí ningún tipo de deseo. Y si usted no ha llegado ahí, tiene que seguir en su defensa, tiene que seguir orando. No es, no, yo no voy a hacer esto porque no puedo, porque soy cristiano. Si todavía usted desea hacerlo, es porque lo tiene restringido y usted no puede conformarse con eso. Hasta que Dios no le cambie el deseo y Dios no le quite eso dentro de usted, no ha progresado en su santificación. O sea, ore por eso.
ore para que aquellas cosas que le son atrayentes y usted está luchando por ellas, dejen de serlo. Y eso es lo que causa, fíjense, indignación es sentirse apenado, hasta enojado con uno mismo por el pecado. Que usted llega inclusive hasta decirse, ¿cómo me gustaría darme yo mismo un puño por haber vuelto a caer en lo mismo? Y usted se siente hasta indignado con usted mismo porque volvió a caer en aquello. Y siente indignación hacia el pecado. Y todo esto está ocurriendo en su interior, nadie lo sabe, nadie lo ve, pero Dios sí. Pero todo eso son pasos del proceso del verdadero arrepentimiento. También está incluido el temor. Es obvio que a Dios, al entender su carácter santo y justo, porque Dios no da por inocente al culpable. O sea, es importante ante la tentación tener pendiente a Dios lo que Él es y el desagrado que le causa nuestro pecado. Por eso parte de mi arrepentimiento es no solamente pensar en evitar una consecuencia hacia mi persona, sino este pecado es contra mi Dios. El Dios a quien amo, el Dios quien es mi Padre y yo soy su Hijo. O sea, yo no quiero serle de desagrado a mi Dios. Y ahí entra ese temor sano y reverente hacia su persona. Le añade el ardiente afecto, que viene a ser entonces el aprecio hacia la gracia, hacia la sangre del pacto, que nos limpia de todo pecado. Qué verdad tan maravillosa saber que por la gracia de Dios, por un solo sacrificio, una sola ofrenda, todos nuestros pecados han sido pagados y ya nos ha perfeccionado para siempre. Eso es una verdad que profesamos nosotros los bautistas, no todas las denominaciones cristianas la entienden. ¿Cómo es posible que ya mis pecados futuros estén pagados en la cruz de Cristo? Lo que pasa es que aquí hay un ardiente afecto en el creyente que valoriza esa sangre y no quiere pisotearla. O sea, sabemos que al pecar estamos pisoteando la sangre de Cristo y es lo que nos sirve de freno muchas veces para mantenernos en una vida santa y piadosa delante del Señor. Por la gratitud al hecho de ya estar justificados ante Dios. Celo es un celo de santidad, es un interés por una reforma o castigo. Quiere decir, ya usted comienza entonces a tomar todas las medidas y hacer todo lo posible porque ese arrepentimiento le lleva a una conversión y da los pasos necesarios. El celo mismo por esa santidad lo conduce por ese camino. Habla también de vindicación, que ya tiene que ver con remediar, arreglar, corregir, restaurar el mal causado por el pecado. Viene a ser ya el cambio de conducta, el cambio hacia la persona a quien le ha hecho daño o hacia Dios mismo. Y por último, todo esto, hermanos, el verdadero arrepentimiento, que ya hemos visto, la solicitud, la defensa, la indignación, el temor, el ardiente afecto, el celo, la vindicación, ¿qué es lo que produce? Según en la parte final del versículo, limpios, limpieza de conciencia. Ya los corintios, al reaccionar positivamente a la carta de Pablo, ya podían entonces tener una limpia conciencia de que verdaderamente se habían arrepentido de todas las cosas que estaban obrando mal dentro de aquella iglesia, y esto le fue causa de gozo al ministro de Dios, a Pablo. Que el Señor les bendiga, hermano.